Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la Virgen María y de todos esos acontecimientos que pasan, que muchas personas tienen preguntas y que muchas veces no saben por qué se dan todos esos acontecimientos, y que donde dice la Biblia que muchas personas acudirán a la Virgen María, donde muchas personas acuden a pedirle a la Virgen María y por qué. Entonces hoy vamos a hablar un poquito y vamos a explicar un poquito dónde dice la Biblia todos estos acontecimientos. Dice, primero vamos a ir a Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer. Dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer. ¿A qué le suena eso? A una familia. Dios quiere formar una familia, la gran familia de Dios, porque Dios pudo haber mandado a su Hijo que apareciera en la tierra y nada más, pero Dios quiso que su Hijo naciera de una mujer y escogió a una mujer. Y si Dios escogió una mujer, ¿será que esa mujer podía ser cualquier mujer? ¿O sería que Él la preparó para que fuera pura, para que naciera su Hijo? Dios escogió a una mujer, la tomó por esposa. ¿Para qué? Para que naciera su Hijo. Dios pudo haber mandado a Jesucristo a que apareciera en la tierra y nada más, pero eso no quiso Dios. Dios quiso que su Hijo naciera de una mujer. Dios en el mundo, de todo el mundo, escogió a una mujer. ¿Para qué? Para que naciera su Hijo, para formar la gran familia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Los hijos de la Virgen María y los hijos de Dios, que somos la gran familia de Dios. Los hijos adoptivos. Nosotros somos los hijos adoptivos de Dios y de la Virgen María. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19, versículo 25 nos deja a María por madre, y en el capítulo 20, versículo 17 nos deja a Dios por Padre. Jesús nos deja a Dios por Padre. Dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibieran nuestros derechos como hijos. ¿Para qué? Para recibir nuestros derechos como hijos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pasar a ser extraños, vamos a pasar a ser hijos adoptivos. Por eso Jesucristo en el 19:25 nos deja a María por madre, y en el 20:17 nos deja a Dios por Padre. Dice, para que recibieran nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como hijos Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. Ustedes ahora son hijos. ¿Qué somos ahora? Hijos. ¿Y de dónde nacemos? De la gran familia de Dios, de aquella mujer que Dios escogió para que naciera su Hijo. Y Dios, Jesucristo, nos dio a su madre en el 19:25 y a Dios nos dio por Padre en el 20:17. Entonces ya ahora nosotros pasamos a ser los hijos adoptivos de la Virgen María y hijos de Dios. Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama a él, Abba, o sea, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. ¿Para qué Dios nos dio el derecho de ser hijos de Dios? De formar parte de la gran familia, para ser hijos de Dios, para nosotros reclamar la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Porque así como Jesucristo murió y resucitó, así también nosotros vamos a morir
y vamos a resucitar para la vida eterna. Entonces Dios nos hace hijos y para eso Él envió a su Hijo que nació de una mujer. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Dios nos ofrece la herencia. Por eso la recibimos a través del bautismo, cuando pasamos a formar parte del pueblo de Dios, cuando pasamos a formar parte de la gran familia de Dios. Ya no somos extranjeros, sino somos hijos de Dios, hijos de María. Y vean que María tiene los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de María? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Vean que la mujer tiene hijos. El dragón se enfureció con la mujer. ¿Por qué? Porque Dios escogió una mujer para que naciera su hijo. Y que su hijo es Dios. Y si Dios escogió una mujer, la preservó del pecado. Porque pues el árbol se conoce por su fruto. María de la que nació Jesús. Y si Jesús es santo, como es la madre, el árbol se conoce por su fruto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por qué se enfureció? Porque no la pudo tocar. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, ve que la mujer tiene más hijos. Se fue a hacer la guerra, como no pudo hacer nada con la mujer, se fue a hacerle la guerra a sus hijos. Es decir, vamos a ver quiénes son los hijos de la mujer. A los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Quiénes son los hijos? Los que observan, pero no solo los que observan, sino a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Qué es guardar las declaraciones de Jesús? Que cumplen los mandatos que Jesús estableció. Todo lo que Jesús mandó. Por ejemplo, en San Juan 6:51, cuando le dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre. Allá en San Juan 20:21 les dijo y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Aquellos que guardan las declaraciones de Jesús, los que la cumplen. Vemos que la Virgen María tiene más hijos. Y en el Magnífica, que dice en San Lucas capítulo 1, versículo 46, María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Qué dice la Biblia? Todas las naciones me llamarán feliz. Todas las naciones van a alabar a María. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¿Por qué? No porque María sea una diosa, sino porque el poderoso, que es Dios, la escogió. ¿Para qué? Para que naciera su hijo. Entonces dice: porque se fijó en su humilde esclava. María se humilla ante el Señor, porque el Dios de los cielos, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, se fijó en su humilde esclava, se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las naciones. ¿Quiénes? Todas las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Cuáles son los hijos que van a ir a alabar a María? Los católicos, los que Cristo, la iglesia que Cristo instituyó,
los que guardan las declaraciones de Jesús, los que se mantienen fieles a la iglesia del Señor, a la que él fundó en San Mateo 16:18, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones, ¿se cumple o no se cumple? Todas las generaciones, todos los tiempos, ¿quiénes van a ser? Los católicos, los que guardan las declaraciones de Jesús. Dice, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¿Por qué la alabarán a María? Porque el poderoso, que es Dios, la escogió y ha hecho grandes cosas en ella. Entonces, ¿se cumple o no se cumple esta profecía? Porque es que vemos que a la Virgen María acuden muchas personas, porque está escrito que todas las generaciones, desde que Jesucristo fundó la iglesia, y que en esa iglesia estaba la Virgen María, allá en Hechos capítulo 1, versículo 14, donde la iglesia empieza con la Virgen María. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Vean que ahí, cuando estaban todos los apóstoles, habían algunas mujeres, que estas mujeres no eran tan importantes, pero hay una que sí es importante y que hay que nombrarla. La Biblia la resalta. Dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Por qué ahora son sus hermanos? Porque ahora pasamos a formar parte de la gran familia de Dios, porque ya no somos extranjeros, ahora somos herederos, y como herederos pasamos a formar parte de la gran familia de Dios. Y ahora somos hijos por punta y punta, porque tenemos a María nuestra madre y tenemos a Dios por Padre. Y Jesucristo es nuestro hermano. Y por eso en Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. De María, hay que resaltarla, vea cómo la resalta la Biblia. Ahí están un grupo de mujeres, pero hay una que es muy importante que hay que nombrarla. De María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Y ahora somos la gran familia de Dios. Por eso en el Salmo 45, en el Salmo 45 dice, 45:18, dice, gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una generación a otra. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 45? Dice, lleno me siento de palabras bellas, recitaré al rey yo mi poema. Mi lengua es como un lápiz de escritor. Tú eres el más hermoso entre los hombres. En tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. Dice, tu trono, oh Dios, versículo 7, para no leerlos todo. Tu trono, oh Dios, ¿de quién está hablando? De Dios. Es firme para siempre. Cetro de rectitud es tu reinado. ¿Quién era el que iba a gobernar las naciones con vara de hierro? Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Ahí está. Pero en el versículo 18, que es el que quiero leer, les dice, gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación. Lo mismo que escuchamos en el Magnífica. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación. Y que los pueblos te aclamen para siempre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que los pueblos aclamen para siempre a la Virgen María. ¿Y dónde estaba escrito? Ahora dice, hija de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha con oro de Ofir. En sus vestiduras luce. ¿Quién se sienta a la derecha del rey? Una reina. ¿Y quién era el que se sentaba a la par del rey? La madre del rey.
en 1 Reyes 2:19. Dice, por eso María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Lo mismo que dice el Salmo 45:18. Por eso todas las naciones aclaman a María, alaban a María. ¿Por qué? Porque el poderoso que es Dios ha hecho grandes cosas por ella, y porque el Señor mismo quería que su nombre dice, porque gracias a mí yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación, y que los pueblos te aclamen para siempre. Pero ¿dónde se cumple esta profecía? En los católicos, que aclaman a María de una a otra generación para siempre. ¿Por qué? Porque así está escrito. Que el Señor les bendiga.